En el último episodio de nuestro viaje por las Islas Banggai, recorrimos Pulau Peleng, la isla más grande del archipiélago, donde descubrimos el lago más cristalino del mundo, su increíble vida marina y las playas realmente paradisíacas. En este episodio comenzamos nuestro camino hacia el sur del archipiélago, donde se encuentran las gemas mejor escondidas de Sulawesi Central. Empezando por Banggai Laut, nos adentramos en sus rincones más remotos para descubrir su cultura, su gente y estos paisajes de paraíso que todavía parecen secretos del mundo. Ahora estamos en el puerto de Tobing. Tuvimos un viaje de 1 hora desde lo que era Salakán hasta el puerto de Tobing, donde estamos ahora mismo. Tenemos que juntar 8 personas para tomarnos el speedboat hasta Banggai Laut, ¿ok? Vinimos con nuestro amigo Malik, una bomba. Se viene lo que va a ser la guía de Sulawesi y ahí van a estar todos estos contactos, gente que les van a salvar la vida. Malik es una bomba. Hi, Ok, él es Malik, el Malik. contacto. So maybe you can take go to the Banggai Island and you rolling here the Sulawesi. You take me the for driver and I have the packet tour for you. The price is normal. It's no expensive. Perfect. Thank you, Malik. Thank you. He's a legend. El speedboat que nos va a cruzar a Banggai Laut. Nos costó 100 por persona, $10. Eran 8, pero el bote tiene que juntar 8 personas. Si tienen 5, 6 o 7, se divide el último entre la gente y se da la opción. Si uno se quiere ir rápido, se paga un poquito más y te vas al toque. O sea que estuvo bueno porque son $10 en vez de 8 australianos. O sea que americanos deben ser 6, 5. O sea, súper bien. Así que bueno, acá estamos en el puerto. Y ahora vamos a buscar un driver para llegar hasta nuestro hotel. Bueno, ahora sí llegamos. El nuestro, por lo menos por esta noche, va a ser Nata Homestay. Este trip desde el puerto de Banggai Laut hasta acá Nata Homestay nos salió 150. Parecía que era un precio bastante estándar, así que bueno, no tengo más recomendación sobre eso. Y ahora vamos a ver cuál es. No sabemos si es acá. Ah, creo que es allá. Ahí vamos. Thank you, brother. Okay, kasih. Yeah, thank you. Yes. Okay. Thank you very much. Hello. Ventilador, la cama, la ventana. Bueno, aventura. Miren qué lindo el barrio. Lo que me sigue sorprendiendo muchísimo es la prolijidad. O sea, miren lo prolijo que es. No hay basura. A ver, lástima que el mar suele estar sucio, sí, pero miren lo que es. O sea, la calle está como hasta prolijo, como si hubiesen hasta barrido la calle. Miren qué impresionante. A mí me parece que sí, obvio lo humilde, pero me parece que todo suele estar súper prolijo. No sé, me parece un flash. Es incluso un poco más limpio que lo habíamos visto cerca de Salakán. Muy hermoso. Por el momento vamos a intentar buscar comer. Acá hay 2 hostels, Nata y Kia. Este que está acá, que donde están los chicos preguntando, es Kia. Están preguntando a ver si podemos comer, por lo menos, aunque no dormamos. Pero me parece que le están diciendo que no. Este es Kia Homestay. Nosotros estamos en el que está al lado, que es Nata. Bueno, ahora vamos a hacer snorkel y conocer la playa que tenemos acá afuera. Muy buenos días, estamos acá en Banggai Laut, listos para empezar un tremendo día de aventura. Vamos a ir a recorrer todo el norte de la isla
como 5 playas con el... En realidad es el owner, el dueño del homestay donde nos estamos quedando. Que por cierto, miren la vista que tiene para desayunar. Este es Nata Homestay. Tema precio, estábamos a punto de pagar casi lo mismo. Y teníamos que movernos para tomar el bote a un pueblo que está cerca. Pero ahora conseguimos con el dueño de acá por 800.000, que son $80 australianos, unos 55 americanos más o menos, para hacer 5 destinos del norte de la isla de Bangailau. Terminamos de desayunar y arrancamos. Vamos. Terima kasih. Bueno, estamos yendo ahora a subirnos. Nos hicimos 3 nuevos amigos. Ok, guys, here they are. 2 French and 1 German. Alemania. Yes. Sorry, what was your name? Lea. Lea, Romana. Rumana, Elliot. and Elliot. Van a ir con... Two people. Vamos a la playa. Se suman los chicos, los conocimos ayer haciendo snorkel. Así que este va a ser nuestro bote para hoy. Vamos a ver qué onda. Hoy podría ser un espectáculo, gente. Un espectáculo. Vamos, vamos, vamos allá. Esta se llama Miriam Beach. Miren lo que es el color del agua. Esta playa está separada en una de las islas del lado externo, o sea, del océano. Hay que hablar con el capitán y pedir de ir acá, porque si no siempre te hacen 3 playas que están en el continente, pero nunca te llevan a estas islas. No vi que nadie venga a estas playas, no vi muchos datos, pero cuando lo vi en el Maps me pareció que iba a estar muy bueno. Agarren sus cosas. Hey! Go down, go down! Oh! That was crazy. What the f? What the f? Okay. There. Guys, you have to go there. Ah, okay. Be careful! ¡Aún! ¡Salí ahí! ¡Aún! ¡Salí ahí! That was crazy. That was really I was like, what's going on? Actually, really dangerous. Yeah, No, of really, course. because then we would have Yes. never, and the boat would have. Oh my god. Casi morí. O sea, ¿vieron eso? Se subió una ola al barco. O sea, literal la dimos vuelta. surfeamos. O sea, la surfeamos. Surfeamos una ola para entrar. O sea, miren el barco con el tiburón comiendo playa. No nos dimos vuelta de pedo. Chico, casi morimos. Ay, 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 Uy, por mira, favor. mira la ola, mira la ola. Yo solamente Ay, Dios mío. solo podía pensar en la cámara y las cosas. Cuidado. Ay, Dios mío. Vamos, salí ahí, por favor. Miren, acá había recién una familia acá cortando, talando. O sea que acá hay una familia que vive, pero o sea, de una isla donde literalmente no hay ni siquiera construcción. O sea, es un flash. Esta se llama Miriam Beach y como les contaba,
esta playa no la encontré en ninguna recomendación ni nada por el estilo. O sea, la encontré mirando el Maps. Miren lo que es esta belleza. Lo que estoy pensando es cómo vamos a hacer para subir las cosas de nuevo al bote. No tengo ni idea cómo vamos a hacer eso, pero bueno, ya lo descubriremos. Bueno, Bueno, logramos salir bien de Miriam Beach y ahora estamos luchando contra el sol acá en el barco. Estamos yendo a la siguiente, que va a ser esa de acá atrás. Bueno, no vamos a poder parar porque está muy bajo para llegar con el reef. Así que vamos a ir a la siguiente, que es Aviva, si no me equivoco, o Long Beach. De un lado se llama Aviva y del otro lado se llama Long Beach. Es excelente la aventura de ir a recorrer las islas, la verdad, un espectáculo. Ahí estamos llegando al Long Beach y ya vemos que hay otros turistas. O sea, esta ya es una de las famosas. Entonces miren, ahí vienen la gente. Miren, ya hay 1, 2, 3, 4, 5 botes. O sea, no es lo mismo que la que les mostré de Miriam, que esa tiene que conseguir un capitán que los lleve y no hay nadie. Todo para ustedes. En Oyama Beach, es nuestro último destino antes de volver y vamos a probar ahora sí con el housing a ver qué vemos en el reef. Dicen que el snorkel está muy bueno. Ahora vamos a poner el dron también para ver cómo se ve desde arriba, obvio, y a disfrutar. Fue un día espectacular, así que vamos a cerrarlo de la mejor manera con un par de fotos. Vamos. Vamos a visitar ahora un pueblo Bayu que querías un montón, así que miren que me voy a terminar, no sabíamos. Hello. Okay. Vamos a visitar un pueblo Bayu, o sea que esta es la gente que caza y pesca, son nómades del mar. Miren qué pedazo de pueblo, están todos los chicos que vienen a visitar. Vamos a ver qué buena experiencia. your name? Icha. Siapa namamu? Sila. Sila. Pita. Está. O sea, miren lo que son los puentes por los que caminan. Qué magnífico. Magnífico. A los pibes jugando a las cartas. Wow, qué locura, ¿eh? Todas las casitas. Todo construido eso. Y aparte miren a qué poquita profundidad. Sí, o sea, no creo que debe haber un metro. Se puede ver el fondo. Miren lo que es caminar por acá, está bien complicado, ¿eh? Gatito. O sea, muchas de estas maderas encima están rotas por la mitad. Ay, a ver, cuidado. Nervios. Hello, how are you? Augusto, and you? Chica, nice. I like it. Hello. Qué marido. How's your experience? So difficult. I'm scared with this. Acá vamos a salir de todo lo que es como la mini aldea y acá ya hay una calle, o sea, como que acá vuelve a empezar, digamos, el pueblo, pero ellos están en sus casitas, Bayu, acá, sobre el mar. Ah, Miren qué increíble. hermoso, lleno de chicos que van por las tarimas de madera como si fuese nada. Miren con los antiparras y todo. Sí, sí. ¡Gol, gol! ¡Uy! ¿Querés jugar? La gana de jugar tengo. Bueno, acá están jugando los niños al
al fútbol y de este lado Al vóley. vóley, los grandes. ¡Ey! Bueno, los chicos se metieron a jugar. Ricardo. ¡Bravo! ¡Ey! Y llegamos de nuevo al puerto. Increíble la experiencia. Hoy los vimos pescar, vimos cómo viven, conocimos ya 2 bayou en los tours. La verdad que es una locura. A mí que me encanta el mar, conocer gente que viva del mar como estilo de vida nómada, como en una película de, no sé, como en otra era, es increíble. O sea, miren literalmente lo hermoso que es. Es una belleza. Tenía muchas ganas en este viaje de conocer a esta gente, así que estoy súper contento, y más de haber nadado con uno de los chicos que tenía 18 años nada más y verlo cazar, espectacular. Así que bueno, hermosa experiencia. Ahora sí, gente, toca volver y descansar, que mañana hay otro día de bote y aventura. Así que bueno, vamos a descansar. Saja semua. Finish the trip. How was, guys? Good? More or less. Recién terminamos el viaje, ahora estamos yendo para casa. Hicimos todas las playas que teníamos que hacer, todo salió bien, no nos dimos vuelta, eso está bien. Así que bueno, ahora a descansar y mañana otro día de barco y aventura. Así que bueno, a seguir, vamos. Muy buenos días. Hoy empieza otra aventura. Vamos a conocer el lado este de la isla. Conseguimos un contacto muy piola que nos va a venir a buscar. Nos lleva para ese lado porque ahora estamos en el oeste, que es donde está la mayoría de los homestays y todo. Cruzamos por el medio de la isla. Vamos a hacer 3 playas en bote y de ahí nos vuelven a traer. Todo por 1.200.000, que serían 120 dólares australianos, unos 80 americanos más o menos. Nos queda bastante bien porque así es bastante cómodo. Vamos a pasar la noche acá y mañana desde acá nos pasan a buscar para irnos a la isla del sur de Moamboan. O sea que se viene un montón, quédense que les va a encantar. Arranca el trip, nos pasaron a buscar. Bueno, estamos en lo que se llama White Sand Beach, que es donde sale el bote para ir a Tajung Gandul y al lago y a la playa de Odai que vamos a hacer hoy. Para llegar a este lado usualmente se cruza. Lo más cómodo es quedarse en el lado oeste, donde se pueden tomar los barcos para ir a todas las playas del norte. Y hay mucha más acomodación. Está Kia y Nata, que seguramente lo van a ver en internet. Nata es donde nos estamos quedando y está muy bien. Entonces de ahí pueden organizar un auto. Les voy a, este contacto va a estar en la guía de Sulawesi. Los trae para este lado y de acá se toman el barquito. Cuando volvemos nos vuelven a llevar al hostel y también es mucho más fácil para ir a Moamboan, que también sale del lado oeste. O para la acomodación usualmente es más sencillo también. Ahí está nuestro capitán del día, nuestro barquito. So, good snorkel, brother? Yeah, Yeah? Yeah. In which one? in Batu Lubang, in front of. In front. You can swim on there. Okay. That's area. What's your name? Rafi, you can call Rafi. Augusto. Augusto. Yes. Like Augusto, like your mom. Ok, estamos en Odai Beach. Una locura, o sea, no parecía ni ahí lo que se ve en la foto, se veía más o menos, no le tenía mucha fe. Pero miren lo que es esta belleza. Y allá hay como todas unas piedras con unos pájaros que estaban volando, que era un espectáculo. Ahora vamos a pasar con el bote más tarde. Miren qué impresionante lo que es esta playa. Tenemos sombra, todo. Acá está muy bueno, decían para ir a hacer snorkel. Y una cosa más, se llama Odai Beach o Twin Beach porque tenemos la playa de este lado. Pero si cruzamos, vamos a ver, se los voy a mostrar. Ya que estamos, vamos a empezar descubriendo el otro lado, a ver qué nos espera. Vamos a ver si cruzamos, miren. Se llama Twin Beach porque hay 2 playas
Entonces si cruzamos acá, hay otra que ahora les voy a mostrar. Y acá nomás tenemos esta. Y encima las dos son un paraíso. Miren, vamos a cruzar. Acá hay que tener mucho cuidado. Tendría que haberme traído las ojotas porque hay suele haber mucho plástico. Suele haber mucho plástico y basura. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno camina porque puede haber vidrio. Wow. Wow. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Es espectacular. Esto es un espectáculo. Wow, wow. Miren lo que es esto, gente. Esto es un paraíso. Y también hay snorkel acá. Entonces se puede hacer snorkel en esta playa. Acá saltamos, ahora vamos a ir a descubrir un poco todo por ahí. Miren allá la cueva. No, esto parece... ¿Saben a qué me hace acordar este viaje? Este viaje me hace acordar muchísimo a Skull Island, la de King Kong, cuando se bajan, así empiezan a descubrir. Me encantaría saber dónde se filmó, porque esto es muy parecido. O sea, miren lo que es este paraíso. O sea, miren lo que es ahí. Les voy a mostrar. Miren lo que es, díganme si no parece como literalmente la película de King Kong. Parece como, no sé, tribal. No sé, me parece una locura. Hermoso. Y lo más lindo de Bangay todavía es que no hay nadie. Nadie. O sea, miren esto. Una playa así para vos solo. Increíble. Para vos solo, para vos sola, obviamente. Wow, wow. Los pescadores allá. Pasa otro. Wow. Como siempre tienen en mi Instagram las mejores fotos de todo el trip para que ustedes vean lo más épico que puede ser cada lugar. Y ahora se los voy a mostrar, como siempre, abajo del agua acá también y con el dron. Vamos. Yendo a una cueva de murciélagos que parece que está acá dentro de la selva, así que vamos a ir caminando. Vamos a ver qué nos espera ahí. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Wow. Wow. Oh my god. Crazy. ¿Es un murciélago? Sí. Wow. Wow. Miren lo extraño de estas cuevas, las piedras, las formaciones de piedras son muy extrañas. Igual que en las películas que uno hace un ruido y salen murciélagos por todos lados. Qué locura. Miren, allá hay más colgando. Allá hay unos colgando. Lo más increíble es que está toda la cueva y después está toda la jungla y después está un mar hermoso. O sea, la combinación de todo es un espectáculo. Bueno, ahora volvamos a la playa. Volvemos a la playita. Back in paradise. Our two friends. So, if people come here, contact you Yeah. to come here to die. Yeah. We go everywhere with you. Good price, our friend. Good price. Vamos a recomendar a estos muchachos, su contacto, todo va a estar en la guía de Sulawesi, así que atentos que ya va a salir y vamos a tener todos los contactos, números, cómo llegar,
ellos que son una bomba y te cobran bien y nos aprovechan y te llevan a los mejores lugares, como este. And it's f***ing dangerous. Oh my god. Are you sure? Oh my god, it's so dangerous. Oh, yeah. Oh my god. Whoosh. Okay. What the f***? Oh my god. I saw you were crying. So close. I'm still crying. I think these things only happens here in Do you Indonesia. think so? What about the Philippines? Oh my god. Well, maybe What too, the yeah. fuck? Ay, 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 o sea, como toca la piedra afuera, ¿eh? If it touches the stone, that's it, done. It's muy peligroso. Indonesia muy peligroso. Oh, ten cuidado. Muy peligroso este país. Ahora estamos yendo a Tahun Gandul, que es el arco. Vamos a ver si podemos estacionar el bote porque estaba un poquito con oleaje. Oh, what? From Brisbane. Oh my god. Not everything goes right. Ok, ahora vamos a ver. Este es Tahun Gandul. Vamos a ver si podemos entrar. No pudimos bajar Gandul porque las olas estaban muy picantes. Y ahora vamos a ir a nuestro último destino, que es el lago. Así que este es un lago que me parece se conecta con el mar. Ahora voy a confirmar bien. Pero por lo que veo tiene entrada y conexión. El que habíamos visto antes era puramente agua dulce. Así que bueno, vamos a ver qué encontramos. Welcome to Teluk Lagoon Yes! in Banggai, Laos. Where do you find crocodiles in Banggai Island? Sometimes the people can see the crocodiles in Togong Potil, but not all time. That the crocodiles just go the way, crocodile ways, in front of the Togong Potil. Togong Potil. In Oyama too, because you know in Oyama is many mangrove there. Yeah. Yeah, So in Oyama, yeah, have they ever eat some person? yeah. But it's, I think the crocodiles is not too much here, not too many crocodiles. Not too many, Yeah, Just a few. but it just take one. maybe people can see the crocodiles, but like 1 year, one time. Once per year. Once per year. Yeah, A very bad day. not every time. Vamos a hacer una última playa para descansar antes de empezar a volver. Oh. Coral over there? Okay, fantastic. Name of is Oh, nice. Oh. Miren lo hermoso que es esto, che. Wow. Bueno, hicimos Odai, Gandul no pudimos bajar, vimos el lago y esto está directamente conectado porque como no hay playa, no podemos bajar desde este barco, pues sería vuelta. Pero al lago se entraba por acá, nosotros estamos acá en esta playa y Hole Beach va a ser nuestra última playa antes de regresar. Y como siempre, este es el momento en el que se los voy a mostrar por abajo del agua y por arriba. Vamos. Nice. No shoes and with a cigarette. Y así terminamos nuestro último destino. Díganme qué les pareció, cuál de todas les gustó más y si se imaginaban este paraíso acá en Banggai, Sulawesi. Ahora toca volver e ir a dormir y descansar porque mañana a las 6 de la mañana nos pasan a buscar para ir a Muang Boang.
chicos, empieza una aventura nueva de cero mañana. Así que quédense atentos que vamos a seguir descubriendo este paraíso. Vamos. Y así llega el fin de nuestra aventura. Esperemos que lo hayas disfrutado con nosotros. No te olvides de suscribirte, ponernos un like que nos ayuda un montón y tocar la campanita para no perderte el próximo. Hasta la siguiente aventura. Gracias por mirar.